Atención, viajero. Mira este lugar donde nos encontramos. Está hecho de luz y cristal, pero se mueve con la gravedad de un gran desierto. Millones de personas caminan por este desierto, pero la mayoría no mira realmente el horizonte. Miran un espejo al que llaman pantalla. Este es el gran juego de la imitación, y lo primero que hay que entender es su regla más triste. Casi todo el mundo juega por mendigar aplausos. Toman el café, la puesta de sol, la sonrisa, y los extienden a la mano abierta del digital, suplicando: ¿crees que soy bueno? ¿Me valoras? Esta sed de validación es el motor de todo, el látigo que mueve al rebaño. El dolor no es hambre, sino necesidad constante de demostrar que uno no tiene hambre. Es el miedo al olvido, el temor a la invisibilidad, lo que para la mayoría es la única muerte real. Y por eso mi mirada, la mirada de Géminis que ve a través de la superficie, se vuelve hacia silencio. Hay una tribu rara, una cepa que recorre este desierto sin levantar un espejo. Están aquí, pero no se ofrecen. Son espectros elegantes que observan el juego sin entrar en la rueda de la fortuna de la vanidad. El jugador común, el que vive encadenado a alimentar, siempre pregunta con la misma voz temerosa: ¿por qué esconderse? ¿Es porque te da vergüenza? ¿Es porque eres débil? Y aquí es donde intervengo, con la claridad que destruye viejas mentiras. Te digo, niña, sin ser infantil, negarse a publicar una foto no es falta de fuerza, es declaración de poder, no es un escape del mundo, es la afirmación de un yo autosuficiente. Quien se niega a bailar el círculo de la aprobación ya ha descubierto el secreto más simple, pero a la vez más violento, que nos enseñó Nietzsche. Fuerza secreta para crecer. ¿Qué es esta fuerza secreta? No es la idea de ser el más grande, de gritar más fuerte. Es el impulso que surge dentro de ti y te hace querer ser tú mismo. La mejor versión posible cada día. Es la energía que te impulsa a escalar la siguiente montaña, no porque alguien te lo haya pedido, sino porque el deseo de crecer es mayor que el miedo a caer. La manada digital busca esta fuerza en el exterior. Si el público aplaude, soy fuerte. El individuo silencioso, el raro, se mira al espejo. Soy fuerte. El aplauso es un accidente, pero no la razón. Su silencio es un arma de la soberanía. Él es el primero, el más valiente de los «no», gritó ante la dictadura de lo visible. El grito que dice: mi vida no es una mercancía para ser vendida en una subasta de corazones de plástico. Piensa en la danza. El bailarín ingrávido, flotando sobre el lodo, sabe que el poder no está en el grito del público, sino en perfección silenciosa de su movimiento. Baila porque la música suena en su interior. La autoexposición es el peso que lleva el rebaño, el ancla que les impide ascender. Quienes no publican no se esconden de la luz, son la luz misma. El sol de su aprobación se levanta en sus propios pechos, y rechazan la débil luz prestada de gustos como quien rechaza una vela cuando ya tiene el sol. Nietzsche nos enseñó que la vida debería ser nuestra obra maestra. Pero, ¿cómo puede el rebaño pintar su obra si, con cada pincelada, necesita el permiso de su vecino para saber qué color usar? El recluso digital comprende que su arte, su identidad, debe protegerse de la profanación de las masas. La mirada de la multitud es un pincel sucio que difumina las finas líneas de su singularidad. La exposición constante transforma el lienzo único en un dibujo repetitivo y desechable. Pensemos de nuevo en el niño, pero esta vez con absoluta claridad. Cuando construye un castillo de arena, la alegría reside en el acto de construir, en el tacto de la arena, en la invención de la forma. Si, con cada montón de arena, se detuviera y suplicara aprobación, la magia moriría. El adulto que se niega a publicar fotos está, en lo más profundo de su ser, reclamando esto, pureza de invención. Él es jugando en lo existente y el placer de la existencia es la única moneda que valora. No cambia la dignidad de su ser por un puñado de globos digitales. Esta negativa, este no, que surge de la fuerza, es la base de todos los valores que le siguen.
es la primera grieta en el ídolo de arcilla de la popularidad. Mientras el mundo se ahoga en un abismo de vanidad reflejada, el individuo que no publica asciende. Asciende con la precisión y la ligereza de un acróbata que no necesita demostrar su autenticidad. Él sabe eso es real. La curiosidad, la emoción que les despertó, no se trata de por qué no publican. Se trata de envidia de la libertad que su silencio pueda despertar en ti. La envidia de quienes ya se han liberado de la atadura social. ¿Quién eres cuando no te ven? ¿Quién serías si los aplausos digitales desaparecieran para siempre? El individuo silencioso ya tiene esta respuesta, y es su fortaleza más innegociable. Aquí está el punto de quiebre que la mayoría de la gente pasa por alto. La verdadera tragedia de la manada es que confunde ser visto con ser crin, que la existencia solo se valida con el testimonio de desconocidos. El prisionero, en cambio, comprende la economía de la atención. Se da cuenta de que la atención es el nuevo oro y que el sistema está diseñado para robarle este oro del alma. Al no publicar, se convierte en un agente secreto de su propia vida. Transforma el tiempo que se emplearía en sanar la imagen en tiempo dedicado. A sanar el ser él invierte en calidad de tu experiencia y no en el número de espectadores de esta experiencia. ¿Alguna vez te has parado a pensar que la mayoría de la gente ni siquiera puede disfrutar de un momento hermoso, un almuerzo especial, una sonrisa sincera, por la urgencia de convertirlo en contenido es mayor que la urgencia de solo, siéntelo? El silencio digital es una invitación radical a volver al cuerpo, volver al momento y declaran que el sabor de ese café o la fuerza de esa idea son valores completos en sí mismos, no un borrador a la espera de aprobación. Quien no se expone, en la práctica, se niega a ser un espejo de las inseguridades de los demás y elige serlo. Luz para tu propio camino. Él entiende el principio vital. La energía gastada en la prueba es energía robada a la acción. Es vital entender que esta primera parte es el despertar. Es el momento en que te das cuenta de que el problema no es la ausencia de fotos, sino presencia abrumadora de un ser autodefinido. Nos encontramos en el umbral de esta cueva del conocimiento, y lo que yace en su interior son los pilares de una fuerza que no sabías que necesitabas. No necesitan luz externa porque ya poseen el sol. Pero si el sol está dentro, ¿qué impide que la oscuridad exterior intente extinguirlo? La respuesta reside en el primero y más poderoso de los escudos, la autoestima. Y yo os digo, su autoestima es tan sólida, tan innegociable, que no puede ser tocada por el dedo frágil y volátil del mundo. Si el mundo es un mercado de almas y el rebaño se vende por gustos, ¿qué es lo que construye un hombre que se niega a pagar un precio? Está forjando el único muro que es imposible de derribar, un castillo inquebrantable, donde tu valor no lo dicta nadie más que tu propio ser soberano. En el siguiente pasaje, te llevaré al campo de batalla, donde el individuo transforma la futilidad de la aprobación en oro puro interno. Has dado el primer paso en el viaje, y el viento frío de la montaña que sentimos ahora no es de peligro, sino de libertad. En la primera parte, comprendimos que el silencio digital no es una debilidad, es una declaración de poder ahora. Revelo qué es este poder, el corazón que late en el pecho de nuestro individuo, la fuerza que no depende de nadie para este ser. Negarse a publicar fotos es el acto de declarar: mi valor es una llave maestra que solo yo poseo. No se la doy a nadie. Recuerda la metáfora de el gran juego de la imitación. El rebaño utiliza la pantalla como termómetro. Si la como sube, se sienten cálidos. Si el como caen, se enfrían. Son seres hechos de reacciones, dependiendo del clima exterior. Pero el individuo que me interesa está hecho de esencia. Imagina que tienes una piedra preciosa en tus manos. Su brillo y valor provienen de su interior, de cómo se forjó en el calor de la tierra. No necesitas mostrarla a 500 personas para que se vuelva valiosa o mini valioso. El individuo silencioso es esa piedra. Lo que guarda es la tesoro de la autoestima, y este tesoro es incondicional.
Cuando hablamos de primera razón psicológica en nuestro estudio, el valor que nace de dentro, hablamos de nuestra parte más valiente. Es el momento en que te miras al espejo, el espejo real, no el digital, y decides, me apruebo, lo que soy, lo que hago, me basta. Esto rompe con el viejo ídolo de la vanidad. La vanidad dice, soy lo que piensas de mí. La fuerza secreta dice, soy lo que sé que soy. ¿Recuerdas cómo, de niño, intentabas dibujar algo y buscabas la aprobación de quienes te rodeaban? Es un simple instinto, pero en el mundo adulto de las redes sociales, este instinto se convierte en una adicción que te chupa el alma. ¿Cómo se convierte en el nuevo dulce que alivia el dolor de la inseguridad? El individuo que no publica es sobrio. Observa su propio esfuerzo, su trayectoria, sus pensamientos y dice, está completo. La cantidad de personas que lo aplauden es, para él, una estadística insignificante, como contar las nubes en el cielo. Aquí hay una historia que toca su vida diaria. Piense en un maestro constructor que pasó 10 años en silencio, aprendiendo a construir una casa que pueda resistir cualquier tormenta. El valor de la casa no está en el primer precio que ofrece un extraño, sino en perfección silenciosa de sus cimientos. Cuando se niega a mostrar la casa a un curioso, no tiene miedo. Está protegiendo el valor intrínseco de su arte. Sabe que la casa es fuerte, independientemente de la mirada que la observa. El individuo silencioso es este amo. Su vida es la casa. Entiende que el aplauso excesivo destruye el valor. Si todo se publica y todo se aplaude, el aplauso se convierte en un sonido vacío. El silencio es, entonces, un acto de conservación del valor es reconocer que el oro debe guardarse en una caja fuerte y no esparcirse por la calle para que la multitud lo pisotee. ¿Cuál es el giro inesperado? Es solo que cuando dependes de la aprobación, te conviertes en una historia predecible. Publicas lo que como te conviertes en esclavo de tu audiencia. La clave maestra para la autoestimate libera para ser imprevisible actúas según tu deseo más profundo, según tu verdad, no según la reacción de las masas. Su silencio es su imprevisibilidad. Es la prueba de que no es rehén del guión que el mundo ha escrito para él. Esta imprevisibilidad es tu nuevo muro. Piense en el concepto de autonomía. La autonomía no es hacer lo que quieres. Es saber que tu deseo es su, no plantado por influencias externas ni por la moda del momento. El recluso digital, al liberarse de las métricas de cómo, libera tu deseo. Ya no necesita desear el viaje más fotogénico ni la comida más colorida. Puede desear el libro más antiguo, el paseo más solitario, la idea más incomprendida, porque el placer proviene de encuentro sincero con la propia voluntad, y no el reconocimiento público. Se convierte en el autor de su propia historia, mientras que el rebaño es solo el mano que copia el guión que el mercado ya ha escrito. El valor incondicional de este individuo florece en ausencia de testigos. Tiene el coraje de fracasar en secreto y la dignidad de ganar en silencio. Esto invierte toda la lógica social. Mientras el mundo enseña que el fracaso debe ocultarse y el éxito debe proclamarse, enseña que la lucha es íntima y la victoria es un premio que solo el luchador puede disfrutar plenamente. La ligereza que irradia no es la ligereza de la superficialidad, sino la ligereza de alguien que no lleva el peso de las expectativas de los demás. Convirtió «necesito ser visto» en una frase poderosa y definitiva. Me libero para ser. La verdadera fuerza del alma no está en ser aclamado en el escenario, sino en continuar el espectáculo incluso cuando el telón esté cerrado y el público se haya ido. Te pregunto, con la claridad de quien ve la verdad, ¿cuál es el costo de ser predecible? ¿Es la pérdida de tu originalidad? El individuo que no publica está invirtiendo en lo que lo hace único. El riesgo que corre no es ser olvidado, sino ser libro, y no hay libertad sin el coraje de estar solo. El lenguaje que utilizo es el del abismo y la ligereza. El abismo es el difícil trabajo de extrae tu fuerza de adentro hacia afuera, soportando la soledad del principio. La ligereza es la danza que se desarrolla después,
cuando ya no cargas con el peso insoportable de las opiniones ajenas. El valor de este ser se forja en el fuego de una sola idea. Vive cada momento de tal manera que lo desees una y otra vez. ¿Publicarías esa foto si supieras que tendrías que revivir la búsqueda de esa persona? ¿Como por la eternidad? El silencioso vive de tal manera que la aprobación se vuelve inútil, porque el valor ya ha sido atestiguado por su propio espíritu. El antiguo ídolo que se destruye aquí es el ídolo de foto, como prueba de vida. El nuevo valor que se forja es en la existencia como evidencia en sí misma. No necesitas demostrar que existes. Existes. Solo la manada necesita señales digitales que le indiquen quién es y dónde está. El solitario es su propio mapa y brújula. Se necesita la pureza de un niño para comprender. El juguete más valioso es el que no necesitas presumir. Es tuyo. Tu valor no se alquila. Es una fortaleza privada y el único guardián eres tú. Pero espera, proteger tu valor interior es el comienzo. El siguiente paso es proteger tu territorio donde reside este valor. El ser fuerte no solo se define desde dentro, defiende sus fronteras. Si tu valor es el sol, privacidad es la armadura que impide que miradas indiscretas y ladrones la profanen. Si su valor es la llave maestra, ¿cuál es la arquitectura secreta que hace impenetrable el castillo del individuo? En la siguiente parte, te revelaré el arte de proteger tu ser soberano de la vigilancia y el saqueo de la sociedad del espectáculo. Descubrirás que negarse a publicar es un acto político de resistencia. Hemos dejado el campo de la autoestima, segunda parte, y ahora ascendemos a la colina de la soberanía, donde el ser se protege. Si has descubierto el sol de tu valor, es hora de construirlo. Castillo personal que guarda esta luz. El segunda razón psicológica de nuestro estudio. El privacidad y control. En mi opinión, no se trata solo de querer callar. Es una declaración de guerra fría contra el robo de almas que ocurre en la era digital. Negarse a publicar fotos es firmar un acuerdo de paz contigo mismo y decirle al mundo, no soy tu mercancía. La multitud ofrece sus fotos, sus ubicaciones, sus pensamientos, como si arrojaran monedas a un pozo mágico para pedir un deseo. Pero este pozo no es mágico. Es una gigantesca base de datos. Cada pieza de información que arrojas es un ladrillo que construye la prisión invisible que la sociedad construye a tu alrededor. El individuo que no publica, nuestro ser en ascenso, comprende la arquitectura de este poder. Saben que, en el mundo actual, el verdadero poder no reside en tener, sino en guardar. Has renunciado a tu imagen y con ella al derecho a controlarla. Tu foto se convierte en una marioneta que Internet usa para venderte un producto, un sueño o incluso un miedo. El recluso digital se niega a ser actor en este teatro de marionetas. No es ingenuo, es un estratega del silencio. Él ve el gran juego no como algo a lo que temer, sino como el espacio donde su libertad aún puede respirar. Para él, la privacidad es el aire puro del alma. Si tu vida fuera un libro, ¿permitirías que desconocidos escribieran los capítulos que más te importan, solo para que aplaudieran con más fuerza? Profundicemos en la metáfora del castillo personal. Cada foto que no publicas es un muro que construyes. Cada información que guardas es una puerta que cierras. El amo de este castillo es el único que tiene las llaves. Él lo entiende. Vigilancia no solo se utiliza para castigar, sino para evitar que seas diferente. Si la sociedad sabe qué comes, por dónde caminas y cómo sonríes, puede predecir tu próximo movimiento. Y si lo hace, te limita a ser un esclavo eficiente y predecible. Esta previsibilidad es su frase más silenciosa. El individuo que se niega a ser leído se convierte en un misterio, y el misterio es la única forma de respeto que queda en este desierto. Te digo, la no publicación es tuya. Veto sagrado es la negativa a participar en la gran venta de almas que promueven las redes. No se trata solo de proteger datos, se trata de proteger los tuyos. Potencial. ¿Cómo puede tu voluntad crecer y chocar con el mundo si cada mañana el mundo ya sabe dónde chocarás? El rebaño necesita rutina.
y el individuo libre necesita noticias y de sorpresa. Su silencio es el ingrediente secreto de su propia evolución. Pero el individuo que me interesa es un fuerza libre, tu negativa rompe el ciclo. Destruye el ídolo de la transparencia obligatoria. Mientras el rebaño grita, todo debe ser visto. Él susurra. Lo más preciado debe guardarse en la oscuridad, donde crece fuerte y secreto. Si tu imagen es tu cuerpo digital, ¿qué significa entregarlo a personas que nunca has visto para que lo juzguen, evalúen y usen a su antojo, sin que puedas pedirlo de vuelta? La claridad que ofrezco es la distinción entre soledad impuesta y a soledad elegida. El recluso digital elige su soledad como un científico elige su laboratorio secreto. Es allí, en el silencio protegido del castillo, donde realiza sus experimentos para superarse a sí mismo, lejos del ruido y la interferencia de los demás. No huye de la vida, es refinación vida. El tiempo que el rebaño pasa documentando el almuerzo, nuestro estratega lo pasa disfrutando del almuerzo. El tiempo que la manada pasa esperando a la comoe en la foto de viaje, pasa planificando el próximo viaje. Esta diferencia en la gestión del tiempo es la diferencia entre vivir para el escenario y vivir para ti mismo. Y aquí está la clave para la inversión de poder. El recluso no tiene miedo al juicio, tiene aburrimiento de la futilidad. Piensa en tu mente como un vasto jardín. Cada crítica, cada comentario insulso es una mala hierba que intenta robar el agua de tus ideas más preciadas. El recluso digital no quiere pasarse la vida arrancando malas hierbas. Encierra el jardín. Dedica toda su energía a cultivar sus flores más raras, sus ideas más profundas, sus proyectos más riesgosos, sus momentos más íntimos. Él entiende que la energía es el recurso más escaso y que él como es el parásito que absorbe esta energía. Este ser es un guardián estricto de su enfoque mental. Se niega a dejarse arrastrar a la mediocridad del debate público sobre cosas que no importan para su destino. No le importa si el mundo piensa que es feliz. Se centra en ser feliz. Reemplaza él necesita ser visto para el alegría de ser. Piensen en los curiosos. Ladran a la puerta, hambrientos de una migaja. Estos son los críticos y los chismosos. El recluso digital sabe que alimentar a estos curiosos los empodera. Al no publicar, les quita el alimento. Mata el chisme antes de que siquiera comience, no por miedo, sino porque aburrimiento valora su tiempo. Si solo tuvieras 1 hora al día para ser feliz, ¿la dedicarías a contemplar la felicidad de los demás o a construir la tuya, en silencio? Este es el arte de proteger la propia. Cosmovisión para la filosofía. No existen los hechos, solo las historias que contamos sobre ellos. Si publicas una foto, estás compartiendo tu propia historia con el mundo. El individuo silencioso exige ser juzgado solo por lo que dice. Lo hace en la vida real, por su influencia, por su presencia cuando elige estar presente, y no a través de su dibujo pixelado. La foto es una simplificación, y él se niega a ser simple. Él es el abismo y la ligereza, y el abismo no cabe en un cuadrado. Lo que la manada no entiende es que negarse a exponerse es la mayor señal de fuerza interna. Solo te expones cuando sientes la necesidad de demostrar algo. Quienes no publican ya han demostrado lo suficiente. Ya han ganado el juego de la vanidad antes de que siquiera comience. Tu vida es un tesoro guardado, y la rareza de este tesoro es lo que le da un inmenso valor en el mercado de lo rápido y desechable. Han convertido la privacidad en lujo, pero hay algo aún más peligroso que el robo de historias. Existe la parálisis. El silencio, aunque poderoso, puede ser la base de un miedo profundo, no solo a la invasión, sino a algo sutil, el miedo al martillo, el pavor a la crítica. Este miedo puede ser la última cadena que te ata. Si la privacidad es el castillo, el juicio es el asedio. Pero, ¿y si la crítica no proviene de un ejército, sino del susurro de un desconocido? ¿Y si ese susurro tuviera el poder de derribarte? Muchos de los que guardan silencio lo hacen no solo por fuerza,
sino por un terror sutil, el miedo a los martillos ajenos. En la siguiente parte, te llevaré al campo de batalla del juicio y te mostraré cómo el recluso digital, consciente o inconscientemente, encuentra en la calma del introvertido la ruta de escape más inteligente y elegante. Descubrirás que el silencio es la elección de dónde gastas tu preciosa energía. ¿Sientes que tiembla el suelo? Hemos abandonado el castillo personal, privacidad, y ahora nos adentramos en el campo minado del ámbito social, donde se activa el miedo más antiguo del rebaño: miedo al juicio. A tercera razón psicológica de nuestro estudio, el miedo a la crítica, es el sonido de la esclavitud digital. Esta esclavitud se mantiene por la necesidad de menospreciar a otros para sentirse superiores. La multitud digital es un coro de críticos y cada foto publicada es un cebo para su veneno. Quien no publica, en su forma más débil, evita la pelea. Saben que al exponerse, abren la puerta a insultos, comentarios crueles y odio sin rostro. La ansiedad de ser incomprendido o, peor aún, ignorado es un terror que paraliza. Se niega a ser la marioneta en el altar de la vanidad ajena. Es una vía de escape. Pero esta vía de escape, vista desde una perspectiva más amplia, se transforma en un poderoso acto de ahorra tu propia energía. Y aquí es donde se da la unión con el cuarta razón psicológica, a la calma del introvertido, lo cual, en mi opinión, es redención. El ser ascendente no huye. Él se retira inteligentemente, piensa en el bailarín que te prometí. Su ligereza no es solo belleza. Es eficiencia, usa su energía solo en el movimiento que importa. La manada, al publicar, gasta su energía en intercambios de divisas digitales. Cada cómo exige una respuesta, cada crítica exige una defensa. Es un ciclo de agotamiento social que mina la fuerza del alma. El introvertido que no publica, nuestro estratega, comprende costo real de este intercambio y lo declara un mal negocio. Es un tesorero de su propio tiempo y de su propia paz. Se niega a dejarse arrastrar por nimiedades. La soledad, para el rebaño, es una enfermedad, una señal de que algo anda mal. Para nosotros individualmente, la soledad es laboratorio de la voluntad. Es el silencio donde puede escuchar tu propia voz, sin el ruido de las opiniones de terceros. Aquí es donde construye sus ideas, sus planes, sus acciones futuras. Su negativa a publicar es el acto de cerrar la puerta del laboratorio para que se pueda realizar un trabajo importante sin interrupciones. No es antisocial, es antinarrativa ruidosa. Un dato curioso que renueva el interés es este. La mayoría de la gente pasa más tiempo consumidor, mirando la vida de otras personas, que creando, construyendo sus propias vidas en las redes. Nuestro recluso digital es principalmente un consumidor, pero inteligente. Usa la web como herramienta de investigación, archivo, fuente de inspiración, y nunca como un espejo para definirse. Se niega a ser el combustible que alimenta el sistema. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el miedo al juicio y la elección estratégica de energía, que se fusionan en silencio? El miedo al juicio es la debilidad que dice, no publicaré para no ser lastimado. La elección estratégica de energía es la fortaleza que dice, no publicaré porque lo que me ofreces, me gusta, comentarios, me cuesta más energía que mi próximo paso. La persona que me importa, supera el miedo y alcanza la fuerza. No le importan las críticas, pero sí le importan pérdida de tiempo que la crítica le exige. Prefiere dedicar su energía a la superación personal, al siguiente paso en su evolución, en lugar de dar explicaciones a un grupo de espectadores sentados. Es la ética de hacer sobre, la ética de reaccionar. El lenguaje aquí debería ser el de la afirmación poética. Quien no publica está bailando en el vacío, no porque tenga miedo de caer, sino porque la música de la manada es desagradable. Esperan que su propia melodía, la música de su voluntad, comience a moverse, y esta melodía solo suena en el silencio. Al niño se lo explico así. Es como si tuvieras un hermoso secreto. Podrías contárselo a todos en la escuela y recibir aplausos durante 5 minutos. Pero si lo guardas, sigue siendo tuyo.
un tesoro que te hace sonreír cada mañana. El recluso digital guarda sus tesoros. El mundo ve el exterior, pero no tiene acceso a la riqueza interior. La destrucción del viejo ídolo es clara. El ídolo es el necesita ser visto para sentirse real. El nuevo valor que se forja es el realidad interna, que es suficiente en sí misma. Aunque no se vea, la mayor prueba de fuerza es la capacidad de no te involucres en discusiones insignificantes. Pero hay una trampa sutil. El silencio, aunque sea un escudo, puede convertirse en la más perfecta de las máscaras. El individuo puede protegerse tanto del mundo que, sin darse cuenta, empieza a protegerse de sí mismo. Puede reemplazar la imagen falsa que no proyecta por una idealizada que solo construye en su propia mente. El siguiente paso es crucial: confrontar la autenticidad si el silencio es nuestra armadura contra el juicio. También puede ser nuestra mentira más perfecta. Muchos callan no para ser sinceros, sino para ocultar quiénes son realmente, temiendo que la verdad sea menos grandiosa que la ausencia. ¿Cuál es el riesgo de callar? Es que empieza a amar la fantasma que no publique. En la siguiente parte, entraremos en la confrontación más brutal, la lucha por la autenticidad, donde el individuo deberá demostrar que no solo está huyendo del espejo digital, sino que mira de frente a su verdadero ser, con todas sus sombras y luces. Es necesario romper esta trampa. Nuestro individuo no puede contentarse con simplemente escapar del juicio. Debe trascender la necesidad misma de definirse por su ausencia. Su fuerza no reside en lo que no hace, no publica, pero en lo que él lo hace en el silencio de tu voluntad. Piensa en un río. El rebaño es la espuma en la superficie, ruidosa, agitada, reaccionando a cada viento. Nuestro individuo es el corriente profunda, silencioso, inquebrantable, que sigue su destino, ignorando el ruido de arriba. Su negativa a dar explicaciones es su mayor activo, porque comprende que la energía utilizada para justificarte es una traición a tu potencial de acción. El tiempo que el rebaño pasa defendiendo una foto, lo utiliza para construir un puente o escribir una idea. Esta es la economía del alma que domina. No desperdicia fuerza vital en fantasmas. La calma del introvertido, que muchos confunden con timidez, es en realidad una disciplina de enfoque. Se niega a fragmentarse. El rebaño, al publicar, se divide en miles de yos digitales, cada uno esperando una reacción diferente. El individuo silencioso protege su unidad interior, sabe que solo puede escalar la montaña de la superación personal si su espíritu está entero, sin las grietas causadas por la constante autoexposición. Es un maestro en decir no a todo lo que no le hace crecer. Y el no más grande que grita es a superficialidad. Se niega a reducir su experiencia vital, tridimensional, compleja y llena de silencios, a un cuadrado bidimensional de píxeles de colores. Sabe que la profundidad de un pensamiento, la fuerza del dolor o la alegría del amor verdadero, simplemente no encajan en el lenguaje simplista de las redes sociales. La foto es una mentira porque congela lo fluido, simplifica lo vasto y, peor aún, obliga al silencio a gritar. El hecho sorprendente que destruye el último velo es este. El individuo que no se expone tiene, paradójicamente, la vida más intenso que quienes se exponen. La intensidad de la vida no se mide por el público, sino por fuerza de tu sentimiento. Quien se niega a publicar es el que se permite publicar. Siente todo en secreto, sin la distracción de la mirada ajena. Las lágrimas son más profundas, la risa más sincera, la idea más original, porque no hay que preocuparse por cómo resultará todo. Recibió él es el único juez de su propia intensidad. Metaforización de experiencia, el acto de transformar la vida en contenido, es la muerte del sentimiento. Al negarnos a metaforizar, nuestro ser ascendente se vuelve pura experiencia. Él no vive a registrarse, él vive a vivir. Él tiene el coraje de ser invisible para ser real el mayor espectáculo de la vida. Lo guarda para sí. Esta es la victoria sobre el juicio. No es la ausencia de críticos, sino la irrelevancia absoluta de
la crítica. Convierte el veneno en agua, la ofensa en ruido de fondo. Es el bailarín en el abismo, y al abismo no le importan las críticas. Baila a su propia voluntad. Pero ahora, la última y más peligrosa de las batallas se acerca. La batalla de identidad y autenticidad, si rechaza la máscara digital, tiene el coraje de serlo. ¿Sin máscara? ¿En la vida real? ¿Y si la máscara más difícil de quitarse es la que él mismo construyó en su propio laboratorio silencioso? Si la manada usa la máscara de la perfección, el individuo silencioso corre el riesgo de usar la máscara de perfección no publicada, temiendo que su verdad sea imperfecta. El enfrentamiento con el fantasma del yo ideal será el tema de nuestro próximo pasaje violento. Prepárate, porque el espejo final que debemos romper no está en la pantalla, sino en tu propia mente. Subimos la montaña y ahora nos enfrentamos al pico más alto. El Autenticidad Si Calm, parte 4, nos dio enfoque. Ahora necesitamos verdadero. La quinta razón psicológica es lo más profundo. La identidad y la negativa a ser reducida el recluso digital, en su forma más evolucionada, no publica porque entiende la gran mentira de la fotografía. Una foto es un falso ídolo. Captura el flujo constante de la vida y lo congela en un instante quieto, perfecto y editado. ¿Y qué es editar una foto sino mentir con elegancia? Es elegir el mejor ángulo, la mejor luz, el mejor momento y presentarlo como si fuera totalidad de tu ser. Es la creación de una marioneta idealizada que delata la complejidad, confusión y contradicción de su existencia real. Mi visión es clara. Eres un ser de abismo y ligereza. Estás hecho de dudas y certezas, de tristeza y alegría, de fracasos y éxitos. La foto, el filtro, solo permite el éxito y la alegría. El individuo silencioso se rebela contra esta simplificación tiránica. Dice no a la reducción de su ser, a un algoritmo de felicidad. Su negativa es la rebelión del espíritu contra la tiranía de la imagen única. Le explico al niño. Es como si tuvieras que mostrar solo tu juguete más nuevo cada día y sonreír todo el tiempo. Dejarías de ser real, ¿verdad? Eres real porque juegas con todos los juguetes, lloras cuando pierdes y te alegras cuando ganas. El recluso digital se niega a llevar la fantasía digital de la felicidad eterna. Su negativa es declaración de complejidad, lo que dice, con cada momento no grabado, es que la vida es más grande que el formato que impone Internet. Su historia es más grande que 10 segundos, más grande que un breve pie de foto, es más grande que peso de la eternidad. Esta resistencia es una lección profunda sobre naturaleza del tiempo. La fotografía es un refugio cobarde contra el paso del tiempo. Congelas un instante intentando negar que se ha ido, intentando demostrar que la felicidad de ese día sigue siendo real. Pero la persona fuerte no teme a la impermanencia. Acepta el hecho de que el momento de felicidad ya pasó y que necesita construir uno nuevo. Él no vive de recuerdos curados. Él vive en creación continua. Siempre mira hacia adelante, hacia la siguiente acción que define su ser, y no hacia el reflejo glorificado del pasado. Sabe que la vida es un río, y una fotografía es solo un vaso de agua extraído de la corriente. Delata el movimiento y el destino de todo el río. El precio de esta claridad es que no tiene la muleta de las redes sociales para apoyarse, lo que lo obliga a afrontar la vida de frente. Momento a momento, sin pausas para la documentación, él practica el presencia brutal en el aquí y ahora. Aquí, el ritmo narrativo gana tensión con un giro. La mayor inseguridad de la manada es no se ve perfecto. La mayor fortaleza del individuo silencioso es no tener que demostrar que eres perfecto, ya ha aceptado su verdadero ser, incluyendo sus defectos y sombras. Nietzsche nos enseñó a amar nuestro destino. El ama, lo que es esto significa amar la vida entera, con sus momentos de dolor y sus momentos de celebración, sin querer que nada sea diferente. El rebaño digital practica odio lo que es, edita, filtra y manipula la vida para que parezca algo que no lo es. El recluso digital, al rechazar el filtro,
está practicando amar lo que es en su forma más pura. Prefiere la verdad real y cruda de su vida a la dulce mentira de autofoto perfecto. El acto de no publicar es tu manera de decir sí al desorden, al error, al desgarro y a todos los capítulos no fotografiables que realmente moldean tu personaje. El costo existencial de las mentiras digitales es lo que lo mueve. Entiende que cada imagen falsa es un pequeño préstamo que su alma hace para el futuro, y que esta deuda se paga con pérdida de la paz interior es una carga que se niega a soportar, prefiriendo la ligereza de la verdad, aunque, a los ojos superficiales del rebaño, sea menos atractiva. Se eleva por encima de la ilusión, porque sabe que alabar la mentira solo envenena el alma que necesita la verdad para florecer. Es un jardinero severo, arrancando todas las flores de plástico. Consideremos la metáfora del espejo. El espejo digital está torcido, magnifica lo bueno, lo bello, pero es falso. El individuo silencioso rompe este espejo. No necesita un reflejo falso para sentirse completo. Su identidad se construye sobre acción, en la experiencia y en el error, en el sudor del trabajo y en la victoria sobre sí mismo, y no en la pose inmóvil. Prefieres ser el escultor de tu propia vida, ser la estatua que otros admiran. No quieres ser definido por un liso trozo de mármol, sino por martillo y cincel, que usa para forjarse a sí mismo cada día. La tensión aquí es el conflicto interno. El ser silencioso es quien tiene el coraje de mirar hacia su propio abismo. Se pregunta, si publico mi imagen y es elogiada, ¿aprecio más los elogios que la verdad sobre mí mismo? La respuesta, para él, es un peligro, y el silencio es la defensa contra esta traición. Esta negativa es la gran poder personal, eso se revela. El individuo que no busca el aplauso del público puede centrarse únicamente en el valor de su esfuerzo. No necesita el ruido exterior para conmover. Él es la música misma. El hecho de no publicar es prueba de que tu felicidad no es intercambio de favores. No necesita testigos para que su alegría sea real, ni público para que su dolor sea válido. La destrucción del ídolo es la más violenta, el ídolo de la identidad como espectáculo. El nuevo valor que se forja es la identidad como ser, como una esencia que no se puede comprar ni vender. Se convierte en el juzga tú mismo, y el único veredicto que importa es el que emite en su propio tribunal. El recluso no busca validación, sino verdadero, y esta búsqueda, en sí misma, es ya la mayor de las victorias. Hemos llegado al punto crucial. Si negarse a publicar es un acto de fuerza y verdad, entonces el silencio es el precio que se paga por la libertad. Y el precio de la libertad, mi joven explorador, es el tuyo. Plena responsabilidad por quién eres. La conclusión es inminente. Si tu actitud en línea dice mucho de ti, ¿qué dice tu actitud? ¿Desconectado estás construyendo? ¿Qué haces con este espacio sagrado que te negaste a vender? Si te has ganado tu valor, has defendido tu paz y te has rebelado contra la falsa imagen, ¿qué harás ahora con la tuya? Libertad recién ganada. La sabiduría es inútil si no se transforma en acción. La verdadera prueba de que has superado al rebaño no es tu silencio, sino tu fuerza de tu próximo paso. En nuestra última entrega, te daré el martillo para que finalmente puedas forjar tu destino y convertir esta filosofía en realidad. Prepárate para la llamada a la acción. Hemos llegado al final del viaje, pero el verdadero trabajo apenas comienza. Hemos cruzado el abismo de la vanidad y ascendido a la levedad de la fuerza. Hemos visto que negarse a publicar fotos no es una vía de escape, sino la manifestación de 5 grandes fuerzas que moldean el alma. Valor no negociable que se basta. A paz secreta de tu castillo interior. El estrategia de Calmaque. Ignora el ruido. El la fortaleza del introvertidolo que ahorra energía vital. Y por último, la rebelión de la verdad contra la falsa imagen. Ahora les doy la síntesis. La herramienta final. La clave que transforma el conocimiento en poder. La tu sí a la vida. El ama lo que es, amor fati, es el concepto más poderoso que un espíritu libre puede abrazar. Significa no solo aceptar, sino desear
con la más profunda alegría, todo lo que ha sucedido y sucede en tu vida, incluyendo el dolor, el error, la vergüenza y la victoria. La manada digital no ama su destino. Editor oculta el dolor. Borra la lucha. Finge que los defectos no existieron y solo muestra el momento perfecto, lo cual es una mentira cobarde y una traición a la propia experiencia humana. Quien se niega a participar en este teatro está, en esencia, diciendo: amo mi vida tal como es, con sus errores y sus aciertos, y no necesito demostrar su belleza a nadie más que a mí mismo. Este es la afirmación creativa amor fati, no es la resignación de un esclavo que acepta su carga. Es la afirmación del amo que reconoce que cada pieza de su pasado fue necesario para forjar al guerrero que es hoy. El dolor de ayer se convierte en el cincel que esculpe su fuerza actual. Si resientes un momento de tu vida, sigues atrapado en él. La persona fuerte se libera, bendiciendo su propia historia, en su totalidad. Es el director que acepta la versión completa de la película, no solo el tráiler editado para el éxito. La claridad que destruye el viejo ídolo y forja el nuevo valor es esta: eres real, no porque te aplauden, sino porque actúas. El camino hacia el primer paso práctico requiere que dejes de definirte por lo que eres. Corre hoy, empieza a definirte por lo que eres, él lo hace. Tu identidad no es tu reputación digital, es suma no negociable de todas tus acciones. Tu identidad no es una foto fija, es la suma de todos tus movimientos, los que se ven y, sobre todo, los que se hacen en secreto. Si quieres ser pensador, piensa, aunque el mundo no lea ni una palabra. Si quieres ser creador, crea, aunque tu obra inicial sea imperfecta y oculta. Y hazlo por mérito del acto, por la alegría de la fuerza que se manifiesta, y no por la cantidad de corazones que puede generar. Tu verdadera imagen es la tuya. Influencia del mundo real, tu impacto tangible, la huella que dejas, no la estela de píxeles. El ego digital es frágil y depende de otros. El verdadero ego es sólido, construido con el sudor del esfuerzo. El silencio digital es tuyo. Período de incubación por esta sólida identidad. Entonces, haz la prueba del espejo secreto. Hazte la pregunta más difícil de todas, prueba de la eternidad. Si un demonio te dijera que tendrías que revivir esta semana, este día, esta actitud ahora, esta vida, tiempos infinitos con todos sus dolores, repeticiones, aburrimientos y alegrías, ¿lo harías con alegría? ¿Doblarías las rodillas y suplicarías que la rueda se detuviera? ¿O dirías sí con un grito de triunfo? El rebaño temblaría ante el eterno retorno de tus escapes y tus mentiras digitales. El fuerte diría sí. Negarte a publicar es tu oportunidad de hacer que tu vida sea digna de este eterno sí, de elevarla a una obra de arte que quieras revisitar para siempre. Usa el silencio digital no como un refugio, sino como un martillo de calidad. Toda acción silenciosa debe realizarse con la intención de que sea una acción que deseas. Inmortalizar es la ética más elevada que existe, y solo la pueden practicar quienes no tienen la necesidad de presumir. Si vives para publicar, no vives para inmortalizar. Si vives para inmortalizar, no necesitas publicar. Finalmente, usa el martillo para crear. El martillo que te he dado debe usarse para derribar los falsos ídolos que llevas dentro, como la necesidad de aprobación y el miedo a ser juzgado, pero también para forja tu nueva moral, crea tus propios valores. Si las redes sociales no te ayudan a superar tu prueba de eternidad, úsalas solo como una herramienta, un lugar para investigar y aprender, pero nunca como tu brújula ni tu fuente de significado. Tu significado reside en ti, en tu voluntad de poder, en tu capacidad para supérate a ti mismo con cada nuevo amanecer. La soledad, aquí, no es falta de compañía, es el precio de la originalidad. Los fuertes saben que, para forjar un nuevo camino, deben ir donde nadie más está. Somos Géminis, y nuestra esencia es la dualidad, la profundidad del conocimiento y la ligereza del entendimiento. Les he mostrado que el desierto digital
Es donde la mayoría se pierde, pero también es el lugar desde donde surge el espíritu libre. La danza de su ser soberano comienza ahora. Libre del peso de gustos y la tiranía de autofoto, no se trata de vivir fuera de la red, sino de vivir tu propia vida como intenso, real y valiente, que la imagen en la pantalla se vuelve innecesaria, una pálida sombra de su verdadera luz. El poder personal que revela el individuo silencioso es el poder de ser diferente. De ser una excepción, esto confirma la regla de la superficialidad. Él es el faro que irradia, más que el espejo que refleja. ¿Cuál es tu fuerza? Haz tu declaración. ¿Eres el protector de la paz, que valora su castillo? ¿Eres el buscador de la verdad, que rechaza la mentira del filtro? ¿O eres el ser ascendente, que transforma el miedo en fuerza? La invitación final no es al silencio, sino a acción. Di tu verdad en los comentarios. No importa si publicas tu foto después o no. Lo que importa es intención detrás de tu próxima acción. ¿Publicas en conectar y compartir tu fuerza? ¿O para ser visto y pedir validación? ¿Comentas para participar de crear nuevo valor? ¿O para aparecer y robarte el protagonismo? Es tu turno de usar el martillo. El llamado final a la acción es una prueba de voluntad. Si este viaje a través de la filosofía de la fuerza y la verdad ha tocado tu espíritu, si esta claridad ha destrozado algún viejo ídolo dentro de ti, tu próxima acción es una prueba de voluntad. Primero, deja tu me gusta no para aplaudirme a mí, sino para aplaudir la nueva verdad que has encontrado en ti mismo y el sí a tu propia vida. En segundo lugar, comentario. Puede hacerse en secreto. Responde a la pregunta: ¿cuál de las 5 fortalezas es tu mayor arma hoy? Si tu paz es sagrada, usa un nombre falso. Lo importante es el acto de declarar tu ser. Tercero, suscríbete y activa la campanita. Únete a quienes buscan profundidad en un mundo de superficies. No para seguir, sino para crecer. Nuestro próximo encuentro será aún más abismal.